Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 8, que es el siguiente capítulo que nos habla del tiempo del fin dentro del libro de Daniel. Habíamos estudiado Daniel 2, luego Daniel 7, ahora vamos al 8. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en este tiempo y ayudar a entender y comprender bien estas cosas. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites entrar de nuevo en tu palabra. Necesitamos la guía de tu Espíritu para que podamos entender con claridad, que podamos incluso ver estas cosas en nuestro interior. Señor, despierta nuestro espíritu para estar atentos, para poder recibir todo esto. Que podamos atesorarlo y que nos pueda servir también para alumbrar a otros. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 2 y 7 vimos cosas muy parecidas, paralelas, que tenían que ver con los distintos imperios o gobiernos, siempre o casi siempre centrados en Oriente Medio, que tuvieron relación con Israel o que finalmente tendrán relación con Israel. Porque claro, los gobiernos que vemos en esos dos sueños, uno fue el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, el otro fue el sueño del propio Daniel en el capítulo 7. Dos sueños, como digo, paralelos, que explican las mismas cosas, solo que de diferente manera. A Nabucodonosor le explica el sueño, lo que va a pasar a lo largo de la historia, a partir de él, a partir de su imperio, y cómo distintos imperios se van a suceder hasta llegar al final de todos. Y todo eso aparecía en la estatua, esa estatua que le había inquietado tanto en su sueño a Nabucodonosor. Luego aparecía la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, como una piedra que demolía toda la estatua, lo cual significaba que se deshacían todos los reinos del mundo, y esa piedra crecía, se hacía un monte que cubría toda la tierra, y después la propia interpretación que Daniel da es que Dios levantaría un reino que sería eterno y que se establecería para siempre, con lo cual quedaba concluido el sueño, llegando hasta el final, diríamos, de lo que son los reinos del mundo que acabarán siendo destruidos o vencidos por el reino de Dios, a cambio de que el reino de Dios se instale y se instaure para siempre. En el capítulo 7, por resumir, para que nos ubiquemos en el libro de Daniel, se nos hablaba de algo muy parecido, muy similar, solamente que esa sucesión no era con una imagen, una estatua, sino que era con bestias. Dios quería revelar a Daniel, como profeta suyo, la naturaleza de esos reinos, no solamente la apariencia, la naturaleza. Y eso es por lo que esos animales, esas bestias, están representando mucho mejor, más ilustrativamente, lo que serían esos imperios. Después, la particularidad que veíamos en Daniel 7 es que se nos habla por primera vez del personaje del anticristo. Por primera vez en el libro de Daniel aparece el personaje del anticristo descrito de una manera suficientemente clara como para que empecemos a entender ese personaje. Entonces aparece como un cuerno pequeño, un cuerno que surge entre los 10, es decir, un 11º cuerno, que va a crecer y se va a hacer más grande que sus compañeros, que tiene boca, que habla cosas tremendas, que el profeta Daniel incluso está impresionado de ver las cosas que habla, pero no son cosas buenas, son cosas terribles, blasfemias, cosas grandilocuentes, grandiosas, que vamos a ver repetido también en el capítulo 8. A raíz del capítulo 7, la mayoría de los intérpretes del fin, de la escatología, han situado, yo creo que erróneamente, pero lo podemos ver hoy con más claridad, han situado al anticristo en Europa. ¿Por qué? Porque en la imagen de Daniel 2, las piernas, que de alguna manera son la continuación de los pies, en la imagen, y que participan de un metal similar que era el hierro, representaban a Roma. Por tanto, si hablamos del Imperio Romano, porque esa parte de la imagen de la estatua habla del Imperio Romano,
Pues cabe pensar que pudiera ser Roma el lugar de donde surge el anticristo, o por lo menos Europa, el lugar de origen del anticristo. Muchos lo han interpretado así, pero se han olvidado de algunos detalles. Por ejemplo, que el Imperio Romano también tuvo una parte oriental, no solo una parte occidental. El Imperio Romano llegó a estar dividido en dos desde los nietos de Constantino, los hijos de Teodosio, que era Bizancio y Roma. No solo Roma, Bizancio y Roma. Y como señalábamos, Bizancio, la parte oriental del imperio que tenía su capital en Constantinopla, predominó sobre Roma durante muchísimos siglos, durante toda la Edad Media, hasta casi un milenio. La parte que conocemos como Bizancio, la parte oriental del Imperio Romano, fue mucho más poderosa, mucho más fuerte y más influyente que la parte occidental, que la propia Roma. Entonces, si analizamos los libros de historia, eso es lo que descubrimos. Por tanto, centrarse tanto en la parte occidental, que sería Europa, hasta el punto de olvidarnos de la parte oriental es un error, porque ahora lo que vamos a ver aquí en Daniel 8 precisamente es todo lo contrario. Es que el lugar del surgimiento del anticristo se da en la parte oriental, lo que fue el imperio de Alejandro. Y eso lo vamos a ver aquí esta noche con mucha claridad. Empezamos leyendo ese capítulo que es Daniel 8 y leemos desde el versículo 1 hasta el 14. Luego hacemos un alto, explicamos un poquito más y avanzamos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Se refiere a la anterior, ¿verdad? Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Vamos a hacer un alto aquí, porque el texto que hemos leído es
es largo y denso, contiene muchas cosas. Lo primero que está viendo el profeta Daniel es que hay una lucha, una pugna entre dos animales, ¿verdad? Esa es la visión que él tiene. Primero aparece un carnero, que es un macho, diríamos, cordero macho prominente, es decir, lo que podríamos considerar un líder de la manada, que tiene dos cuernos. ¿Sabes? Que cuando el macho o sea, el cordero, la oveja macho, ¿verdad? Se hace adulto y le crecen unos cuernos grandes, entonces es un carnero, es un animal mucho más fuerte. Entonces lo que nos dice aquí es que este carnero tiene dos cuernos y uno ha crecido después del otro. Y aquí nos está trasladando de nuevo al gobierno, al imperio dual, dos. Lo habíamos visto en los dos brazos de la estatua que vio Nabucodonosor, lo habíamos visto también en la visión de Daniel 7 del oso que tenía un costado más alto que el otro. Se refieren al mismo imperio, al mismo gobierno, que es Medo-Persia, es decir, aquellos que conquistaron a Babilonia. Nos habla de dos porque era un reino dual, eran los medos en coalición con los persas. Primero habían sido los medos los dominantes, pero los persas se habían desarrollado después y eran más poderosos, porque eran un ejército mucho más preparado, más listos para la guerra. De forma que en ese imperio que duró 200 años, los persas mantuvieron siempre la carga militar, mientras que los medos se especializaron en la administración del imperio. Pero de esta forma trabajaron juntos durante, como digo, 200 años, que fue lo que duró aproximadamente el imperio medo-persa. 2 siglos. Entonces, esto es lo que representa el carnero. Y dice que el carnero tenía mucha fuerza y dominó, ¿verdad? Dominó lo que fue esa parte del Oriente Medio, que partiendo del norte de Persia, lo que es el actual Irán, avanzó hacia Babilonia, lo que es el actual Irak, y siguió avanzando hasta llegar a Israel, al Mediterráneo. Y también lo conquistó, y conquistó lo que había sido el antiguo imperio asirio, e incluso avanzó un poquito hacia el sur. Es decir, se hizo una nación grande, una nación poderosa. Por supuesto con contacto y con influencia sobre Israel. Bien, ¿qué ha ocurrido en la visión? Entonces, Daniel ha visto que aparecía un macho cabrío. Macho cabrío es una cabra macho, que de la misma manera que el carnero es fuerte, se hace grande con sus cuernos, pues el macho cabrío también. El macho cabrío llega a ser un animal fuerte que también predomina. Y aquí se va a establecer una lucha, una pugna entre los dos. Dice que este macho cabrío tiene un cuerno muy notable entre sus ojos. Le ha salido un cuerno largo, grande, poderoso, que es el que arremete contra el carnero y lo derriba y lo vence, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos por la historia, siguiendo los dos otros relatos, el de Daniel 2 y el de Daniel 7, y continuando con lo que fue el proceso histórico de los imperios que se sucedieron, como Medo-Persia fue tomada por Alejandro. Alejandro sería ese cuerno notable entre los ojos que arremete contra los persas, como sabemos, en la actual Turquía, que entonces se llamaba Asia Menor, y arremete contra el ejército persa, lo derrota y continúa su avance, como ya estuvimos explicando, hasta llegar a la India, o lo que hoy es Pakistán.
que en aquel tiempo pertenecía a la India. Entonces, todo ese territorio que hoy conocemos como Oriente Medio, es decir, entre Turquía y Pakistán, son los países árabes persas que conforman el Oriente Medio, que es donde están los grandes conflictos, los conflictos más peligrosos de la actualidad en el mundo. En esa zona, muy rica en petróleo, muy rica en otras cosas, codiciables para la economía mundial, como es, por ejemplo, el opio. No nos olvidemos de algo tan importante como es la ruta del opio que parte de Afganistán y llega a Europa y llega a Estados Unidos. Quiero decir que es una parte económicamente deseable para muchos, porque de ahí se producen muchas medicinas y la industria farmacéutica pues lo codicia también. Por supuesto, ahí sabemos que se produce la mayor parte del petróleo en el mundo. Entonces, por esa razón también es una zona muy codiciable para las potencias. Y ahí está la pugna, ahí está la lucha de las potencias en este momento, justo en ese punto de encuentro que fue entre Persia y Alejandro Magno. Bien, esto ha sido visto aquí cuando lo dejamos en este punto. Si no siguiéramos avanzando, diríamos, pues sí, encaja, ¿no? Es decir, tiene que ir por ahí la explicación. Pero no se trata de si nosotros hemos acertado la explicación o no. Es que el propio capítulo, el propio Daniel, va a recibir una revelación de que esa es exactamente la interpretación. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, Gabriel, el ángel que estuvo siempre al lado de Daniel para darle estas revelaciones, le va a explicar qué ocurre, qué está viendo y hacia dónde va todo lo que está sucediendo hasta llevarle al anticristo. Efectivamente, el anticristo vuelve a aparecer aquí, el personaje, como un cuerno pequeño. Igual que en la visión anterior, el 11º cuerno, que había crecido y se había hecho más grande que sus compañeros, que había destruido a 3 de los 10, pues ahora el cuerno pequeño va a aparecer después de que el Alejandro Magno ha sido cortado. El cuerno, dice, el cuerno del macho cabrío fue quebrado, y entonces en su lugar sucedieron 4 cuernos. ¿Lo recuerdas? Lo acabamos de leer. En su lugar, dice, se dieron o crecieron 4 cuernos. Y esos 4 cuernos, cada uno iba en un sentido, ¿verdad? Hacia norte, sur, este y oeste. Efectivamente, la historia, y de nuevo tenemos que recurrir a los acontecimientos históricos, nos dice claramente que Alejandro Magno, a la muerte, que muere muy joven, con 33 años, no deja sucesor, y entonces sus generales se van a repartir el imperio. Seguirán teniendo cosas en común que han aprendido de los griegos y que ellos quieren seguir manteniendo, porque eran personas muy unidas a Alejandro, pero ellos se van a repartir en 4 zonas el imperio, de manera que toda esa franja, que es el Oriente Medio, iba a quedar fraccionada incluso un poco más hacia Europa y hacia Egipto, iba a quedar fraccionada en 4 zonas, en 4 reinados distintos. Eso lo puedes tranquilamente, si te gusta la historia. Es un tema muy interesante. Te vas a un libro de historia, te metes en internet y ahí pinchas los gobernantes herederos de Alejandro Magno, y ahí te metes y te va a explicar con mucha claridad todas las dinastías. Fueron 4 las dinastías que se establecieron en ese mismo territorio, cada una en su lugar, por supuesto. Bien, ahora fijaros que al decir que se ha partido en 4, añade, de uno de ellos
de uno de esos 4 sale un cuerno pequeño y ya nos está comenzando a describir al anticristo. Las cosas que se dicen, después las enumeraremos para que nos demos cuenta del listado tan extenso del que se habla del anticristo. Y fijaros ya las cosas que leemos. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Él quitó el continuo sacrificio. Él echó por tierra el santuario. Junto con el continuo sacrificio también recibió el ejército. Echó por tierra la verdad. Hizo lo que quiso, prosperó. Todas esas cosas y más que se dan ahí como descripción nos están ubicando en el momento final del anticristo. En otras palabras, el cuerno pequeño es un salto hacia el futuro, es un salto hacia el tiempo del fin. Esto es algo bastante común en las profecías de Daniel, lo que conocíamos, lo que estábamos estudiando al principio como el efecto bisagra. El acontecimiento, el personaje que nos traslada a otro plano, nos traslada a otro tiempo lejano, en este caso el tiempo del fin. Pero fíjate si esto es importante en esta profecía, que hasta, lo vamos a leer ahora, que hasta 3 veces se le dice a Daniel que todo esto que está viendo es para el tiempo del fin. Tiene la finalidad de revelar el tiempo del fin. Vamos a seguir leyéndolo. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante hasta el 27. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Está hablando del ángel Gabriel, arcángel Gabriel, como le queramos mencionar. Un ángel, como digo, que va a estar al lado de Daniel para explicar estas cosas, no solo ahora, sino en el resto de sus revelaciones. Mientras él hablaba conmigo, el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que le está diciendo a Daniel: presta atención, esto hay que escribirlo, porque esta visión que estás recibiendo es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y ya se ha mencionado 3 veces, ¿verdad? Primero, esto es para el tiempo del fin, al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fijaros con qué exactitud Gabriel le va a decir a Daniel: mira, para que no te quepa duda de que has visto, pues ese carnero con los 2 cuernos son Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En otras palabras, el fundador del imperio griego, tal y como lo conocemos históricamente. Ese que se expandió, como hemos dicho, por todo Oriente Medio hasta llegar a la India. El rey primero, el conquistador, que fue Alejandro, el fundador de ese imperio. Por tanto, vemos con mucha claridad cómo el ángel está revelando con muchos años de antelación lo que pasaría, cuál sería la interpretación de esa visión. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar,
Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, fijaros, la cuarta expresión en la que aparece el fin. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, de nuevo está poniendo el enfoque, el tiempo del fin, cuando la maldad llegue al máximo, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los violadores de la ley lleguen a lo máximo, cuando la corrupción esté en su máximo apogeo. Esto es lo que está diciendo. Los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí, en vez de decir se levantará un cuerno pequeño, dice se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, alguien que va a traer una interpretación de la historia completamente distinta, explicando que él sabe lo que ha pasado, él sabe los secretos de la historia y él tiene la explicación de quién es el ser humano, qué ha ocurrido en la historia y por tanto qué tiene que acontecer ahora que él gobierna, que él reina. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esta es la segunda vez que se repite lo que hará guerra contra los santos y los vencerá. Leíamos en el capítulo 7, hablando del anticristo, del 11º cuerno, hará guerra contra los santos y vencerá. Ahora lo pone de esta manera: destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En otras palabras, él se va a engrandecer tanto y va a tener tanto apoyo que él va a destruir a los cristianos, va a destruir a los judíos, va a imponerse sobre todos y reinar sobre todos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, hasta contra Jesús va a pelear. El anticristo va a reunir los ejércitos, esto será su última guerra, lo que conocemos como Armagedón, en los días de la ira de Dios. Él va a reunir a todos los ejércitos que vendrán marchando, cruzarán el Éufrates y llegarán al valle de Megido, en Israel. ¿Y cuál es la finalidad de reunir todos esos ejércitos? No es para pelear unos contra otros, no es para defender a un ejército sobre otro, a un país sobre otro, no. Es para defenderse de Jesús. La guerra de Armagedón es una guerra contra Jesús que viene, que él sabe que viene a la tierra y lo quieren rechazar militarmente. O sea, esta es la finalidad, como ya veremos en Apocalipsis, esta es la finalidad del anticristo, reunir los ejércitos en Armagedón para rechazarlo. ¿Cómo lo explica aquí? Dice: se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Será quebrantado, su ejército será destruido, no por mano humana, sino por Dios mismo, por los ejércitos de Jesús, por seres sobrenaturales que desharán ese ejército. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bien, hasta ahí llega el capítulo 8 del libro del profeta Daniel. Interesante, ¿no? Fijaros cómo progresivamente, desde Daniel 2 hasta Daniel 8, y va a continuar más adelante,
en Daniel 11, Daniel 12, o sea, estos capítulos nos están dando progresivamente una visión más clara de quién es el anticristo, qué va a hacer, de dónde sale, qué medidas va a tomar, cuál va a ser su carácter. Ahí vemos bastante bien descrito cómo él necesita que la tierra se corrompa para él tomar el control, porque él es el más corrupto de todos. Y no solamente eso, él es un dictador, él es alguien que va a querer el control total, necesita que la tierra esté lo máximo de corrompida para él justificarse de que las cosas se tienen que hacer a su manera, para que funcionen. Y entonces él va a querer tomar un control absoluto de todo. Entonces él va a tratar de centrarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde él quiere ser exaltado como rey. Pero no sale de ahí. No es que salga de ahí, no, porque dice que ese cuerno pequeño crece en 3 direcciones. Si lo había observado, creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia Israel. Entonces da 3 direcciones de crecimiento: al sur, al oriente y hacia Israel. Por tanto, no está en Israel, porque si estuviera en Israel no diría que crece hacia Israel. De hecho, como veremos más adelante en Daniel 11, él va con su ejército, como hemos leído aquí, el ejército les entregado junto con el continuo sacrificio. Es decir, habrá un pacto, como lo veremos en el capítulo 9, habrá un pacto, ese pacto lo romperá el anticristo, entonces los ejércitos se pondrán de su lugar, de su parte. Entonces tomarán Jerusalén y ahí se declarará Dios sobre todos. Y desde ahí él establecerá su dominio, su imperio, que durará 3 años y medio, hasta que sea quebrantado, dice aquí, no por mano humana, lo que conocemos, de acuerdo con Apocalipsis, con la batalla de Armagedón. Luego hay una referencia aquí a días, a tiempos. Estaba al final del primer periodo que hemos leído, en el versículo 13 y 14, dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, vale, ¿cuánto tiempo va a durar el continuo sacrificio y la abominación desoladora? ¿Cuánto tiempo va a durar? Si pensáramos que cuando se firma el pacto, cuando el anticristo firme o confirme un pacto con muchos, ahí comenzará el continuo sacrificio, entonces no nos coincidirían las cifras, porque 7 años, que es lo que se supone que duraría el pacto, lo que pasa es que es roto a la mitad, pero el pacto se supone que va a durar 7 años. Entonces, cuando se rompe a la mitad, es porque solo ha durado 3 años y medio. Y luego quedan otros 3 años y medio, que son 42 meses. En total, esos 7 años serían 84 meses, ¿verdad? Pero hoy en días, pues 3 años y medio en el calendario judío son 1260 días. El doble, ¿verdad? ¿Cuánto sería el doble de 1260? 2520. ¿Sí? 2520 días. Es decir, cuando el anticristo firma el pacto de 7 años es por 2520 días, supuestamente. Pero lo rompe a la mitad, es decir, lo rompe cuando han pasado 1260 y quedan otros 1260. Pero ahora fijaros la pregunta:
Bueno, pero ¿cuánto durará el continuo sacrificio y la abominación desoladora? Y dice 2300 días, tardes y mañanas, días, 2300 días. ¿Qué significa eso? Ahí faltan días para cumplir los 7 años. ¿Cuándo es? ¿Al final o al principio? Tiene que ser al principio. ¿Por qué? Porque nos dice el continuo sacrificio, y el continuo sacrificio va a ser cortado a la mitad de los 7 años. Recordar que el anticristo comienza a gobernar como anticristo cuando él rompe el pacto y pone el continuo sacrificio. Rompe el continuo sacrificio y pone la abominación desoladora. A esto me refiero. Él tiene que romper el continuo sacrificio, detener el continuo sacrificio, que es el rito por excelencia de la religión judía, de la religión recibida en el Sinaí. Tenemos que recordar que Dios había mandado a Moisés que durante 3 veces en el día, aunque luego pasó a ser 2, pero que se hiciera un sacrificio diario del cordero. Al principio se hacía por la mañana, al mediodía y por la tarde. Después solo se hizo 2 veces. Pero Dios había ordenado que hubiera un continuo sacrificio en el atrio, al principio del tabernáculo y después del templo de Salomón. Pero en el atrio, donde estaba el altar del sacrificio, allí se llevaban los animales y los levitas los sacrificaban, los sacerdotes tomaban, los sacerdotes los sacrificaban también, y de ahí tomaban de la ceniza, tomaban de la sangre, y entonces eso lo utilizaban como ritual de purificación para el perdón de los pecados, ya fuera de la persona o ya fuera del conjunto de la nación. Entonces, para volver ahí, si tenemos 2300 tardes y mañanas que son días, ¿cuánto nos faltarían para completar los 7 años? Si son 2520 y tenemos 2300, es fácil, hacemos una recta. ¿Cuántos nos quedan? 220. ¿No? ¿Es sencillo? 220. 220 más 2300 salen 2520. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos 220 están ahí faltando, que no hay continuo sacrificio? Seguramente porque eso sería el tiempo desde el pacto que se tarda en construir el templo. Es difícil encontrar otra explicación, pero esto nos encajaría. Es decir, si cuando se hace el pacto, entonces lo de la construcción del templo está incluido en ese pacto, pensar que el pacto se denomina también en Daniel 11 santo, el pacto santo. Por tanto, tiene que tener una relación con la adoración religiosa. Entonces se firma, se confirma el pacto y se empieza la edificación del templo durante 220 días. Y después de esos 220 días está todo listo para empezar el continuo sacrificio. Ahora, el continuo sacrificio se rompe porque el anticristo rompe el pacto y a cambio que pone la abominación desoladora. Entonces la abominación desoladora sustituye al continuo sacrificio. ¿Lo vemos? La suma de la abominación desoladora y el continuo sacrificio son 2300 días. Porque 220 han quedado para la edificación del templo. Eso le daría sentido a que se diera esta cifra. ¿Comprendemos esto? Yo sé que si tuviéramos una pizarra, si tuviéramos un gráfico más grande,
no sería tan abstracto, lo veríamos directamente con nuestros ojos. Pero si tenéis alguna duda al respecto, lo volvemos a retomar y lo podéis mirar. De todas formas, esto es fácil de hacer el cálculo, es fácil de trazar una línea, ¿verdad? Si trazas una línea, aquí se confirma el pacto, de acuerdo a Daniel 9:27, que lo estudiaremos después. Aquí se confirma el pacto y aquí se acaba con Armagedón. No el pacto, sino el periodo de 7 años. El pacto se acaba o es roto a la mitad, a los 1260 días. Entonces tenemos un primer periodo de 3 años y medio en donde el pacto está funcionando. Por tanto, funciona el continuo sacrificio, pero no todo el tiempo, porque ha habido que construir el templo. Entonces hay un periodo inicial de construcción del templo. Continúa el continuo sacrificio, se rompe a la mitad de los 7 años y después quedan 3 años y medio de abominación desoladora, que es el periodo del anticristo. Espero que eso lo resuma y de todas formas, si no se queda claro, lo podemos volver a ver. Vamos a hacer un resumen en unos 12 puntos de qué ocurre en ese tiempo, qué hace el anticristo, cuál es su operación como anticristo. Así, primero vemos que se extiende hasta el ejército del cielo. Es una referencia a que él va a luchar contra ejércitos que vienen por el cielo. En este caso estaría hablando de guerras aéreas, guerras de aviación, guerras de misiles. Ya sea que se refiera a este cielo o a más cielos, hay guerras que salen, que trascienden la tierra, es decir, van a estar en el aire. El ejército del cielo es una lucha espiritual. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque dice que parte de las estrellas, dice a continuación, las derribó a tierra y las pisoteó. Yo no creo que Satanás ni el anticristo vayan a derribar ángeles y pisotearlos, ni nada por el estilo. Ahora, sí puedo creer que el anticristo esté involucrado en guerras en las que haya aviación y esa aviación caiga a tierra, ¿verdad? O que haya misiles. Recordamos que en las guerras, que ya a estas alturas se pueden ver en directo, y tú ves cuando están luchando los ejércitos que suelen luchar, hacer los ataques de noche. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se ven los misiles, se ven todo eso, todo ese armamento en marcha, se ven como estrellas por el cielo cruzándose, yendo a un punto, a otro, ¿verdad? Bueno, pues imaginaros a Daniel viendo esto en el futuro, algo que era inexplicable para su época, pero que hoy para nosotros es muy normal. Es decir, que haya aviones, haya misiles, haya disparos, haya una serie de cosas que a la luz de la oscuridad de la noche se vean como si fueran estrellas. Parte de las estrellas las derribó a tierra y las pisoteó. Entonces parece que está hablando de algún conflicto militar en donde se pueden abatir aviones o se pueden abatir misiles o cosas así, ¿verdad? Esto es bastante común hoy día. Luego dice que se levantó contra el príncipe de los ejércitos, comandante en jefe, podría significar que se levanta contra alguna fuerza militar dominante. Fijaros que dentro de un momento que ya lo hemos leído, señala que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá a los fuertes. ¿Qué significa que destruirá a los fuertes?
Fijaros, en Daniel 7, cuando se hablaba de 10 cuernos, y sale el 11avo, el número 11, y dice que derriba a 3 de ellos. ¿Os acordáis de eso? Derriba a 3 de ellos, arranca a 3 de los cuernos. Por tanto, él tiene una lucha contra gobiernos muy fuertes para estar entre los 10. Así que cuando dice que destruye a los fuertes y al pueblo de los santos, significa que él va a tener guerras en las que potencias, seguramente que están hoy como poderosas en la tierra, vayan a sufrir y ser destruidas por el anticristo. Así que estamos hablando de guerras. El periodo del anticristo va a ser un periodo de guerras, de muchos conflictos. Y esto nos está explicando lo que está ocurriendo. Cómo derriba las estrellas, las pisotea, pelea contra el ejército del cielo, contra el príncipe de los ejércitos, etc. Punto 4, señalamos de nuevo que él anula el sacrificio continuo, derriba su santuario y él va a cambio de eso a poner la abominación desoladora. Eso lo veremos con más detalle en el capítulo 11. Pero está claro que parar el continuo sacrificio y el santuario se refiere a la adoración judía. Lo que para Daniel eso significaba es que en el templo de Jerusalén va a ocurrir algo muy grande. Se va a detener el continuo sacrificio y se va a ocupar ese lugar, ¿no? Leemos también que el ejército se puso de su lado. El ejército le apoyó en esta tarea de entrar en Jerusalén, invadir Jerusalén, entrar en el lugar del templo y detener todo lo que está pasando allí para instalar lo que él quiere tener. Echó por tierra la verdad, leemos también, e hizo todo lo que se propuso con éxito. Echó por tierra la verdad, hizo arbitrariamente, dice. ¿Qué significa hacer arbitrariamente? Es que él se constituye en juez para decir lo que se puede y no se puede hacer, lo que está bien, lo que está mal. Él toma el control, él dicta la ley y él determina lo que se tiene que hacer. Esto es lo que está diciendo. Echando por tierra la verdad. Lo conectamos con que él era entendido en enigmas, él va a dar explicaciones. En el capítulo anterior, en el 7, también se decía algo similar, que pensará en cambiar los tiempos y la ley, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Ves? Todas estas cosas nos están diciendo de por dónde va a ir el anticristo para cambiar el sistema, quitar todo lo que hay para instalar ese nuevo sistema que él tiene en mente. También leemos que se fortalecerá mucho, pero no con fuerza propia. Lo vemos cómo se repite el tema en Apocalipsis cuando lo estudiemos. Por ejemplo, en Apocalipsis 13 nos dice que el dragón le dio su poder y su autoridad. Esa es la expresión que se utiliza en Apocalipsis 13. El dragón, que sabemos que es Satanás, le dio su poder y autoridad. Y esto también lo dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Dice que ese inicuo será fortalecido por Satanás. Entonces vemos claramente que todo eso encaja y que apunta en la misma dirección. Es decir, el anticristo es la persona que Satanás tiene para poder tomar el control de la tierra, tomar el control de la religión, tomar el control a través de ese lugar que es Jerusalén, de toda influencia religiosa, de manera que va a intentar doblegar a todo el mundo cuando él se levanta como Dios,
se hace pasar por Dios y Él asume el control absoluto, ordenando a través, ya lo veremos en Apocalipsis 13, pero lo vamos a repetir muchas veces, porque es importante que estas cosas, estos conceptos se nos queden. La idea suya, ¿cuál es? Es ser adorado como Dios. Entonces Él lo va a hacer a través de ¿qué? A través de controlar la política, controlar la economía, a través de la marca de la bestia. Pero ya vamos viendo cosas de cómo estaba siendo anunciado al profeta Daniel que todo eso ocurriría. Con su astucia engañará a muchos para lograr sus planes, hemos visto también. Se verá a sí mismo más grande que ningún otro hombre. Claro, se va a declarar Dios. Destruirá a muchos traicioneramente, hemos leído también, sin aviso destruirá a muchos, ¿verdad? Su propósito, por supuesto, es el del control total. Va a usar cualquier estrategia para dominar sobre todos. Incluso acabará enfrentándose, como hemos visto, al príncipe de los príncipes, que es un título de Jesús. Rey de reyes, príncipe de príncipes, señor de señores, Él es la autoridad máxima. Hasta contra Él se va a levantar, ¿verdad? Pero finalmente será destruido por el propio Jesús. Bien, ahora retomamos el tema de la procedencia. La pregunta mayúscula, ¿de dónde sale el anticristo? ¿De dónde procede el anticristo? Nos da aquí una respuesta, nos da aquí una dirección clara, nos enseña el lugar de procedencia. ¿Qué podríamos decir? Podemos tomar esta profecía, esa descripción que se nos da a partir del imperio de Alejandro, que se ha dividido en 4 y que de uno de ellos sale ese cuerno pequeño. Podríamos hacer cálculos, ¿dónde estaría? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? Ahí tenemos el mapa. Si observas el mapa, a la izquierda del todo, está Turquía. No sé si lo ves, la letra es pequeña, pero ahí está Turquía a la izquierda, a tu izquierda del mapa. Y a tu derecha, en la parte de arriba, está pues esa zona, ¿verdad?, encima de Afganistán. Aquí falta un país, no, está aquí abajo, que es Pakistán, que la India está más al sur. Entonces, de extremo a extremo tendríamos de Turquía hasta Pakistán, toda esa zona que es el Oriente Medio. Ahí vemos países como Siria, Irak, Arabia Saudí, por supuesto Israel, en la costa. Luego vemos a Irán, por arriba vemos a Armenia, Azerbaiyán. Luego vemos esas repúblicas también musulmanas de la antigua Unión Soviética. Luego vemos Afganistán, luego Pakistán. Eso fue el territorio que había conquistado Alejandro Magno. Luego, la dinastía que dominó en el sur también tomó Egipto. Por tanto, podríamos decir, el propio Alejandro había llegado a dominar esa parte del norte de África, que fue Egipto, hasta el punto de levantar allí una ciudad que está hasta el día de hoy, que se llama, en su honor, Alejandría, ¿sí?, en Egipto. Por tanto, ahí nos faltaría la parte que corresponde, que es la continuación de Arabia Saudita, que hace frontera con Egipto, aquí, al occidente, a la izquierda. Bueno, entonces, si dividimos el mapa en norte, sur, este y oeste, tenemos las 4 partes que conformaron la subdivisión del Imperio griego. Entonces, ¿de dónde piensas que procedería ese cuerno pequeño? ¿Habría una forma de calcularlo? ¿Se podría hacer algún tipo de aproximación?
Se podría hacer una aproximación considerando las direcciones de su crecimiento. Repito, la profecía dice que creció mucho al oriente, al sur, al oriente y hacia Israel. Por tanto, el punto tiene que estar en una zona al oriente de Israel. Al oriente de Israel. Por lógica. ¿Por qué? Porque crece hacia el oriente y hacia el occidente. Es decir, hacia Israel. ¿Me explico? Por ejemplo, si estuviera al occidente de Israel, por Turquía, entonces crecer hacia el oriente y crecer hacia Israel sería más o menos la misma dirección. Hacia el oriente y hacia Israel caería más o menos en la misma dirección. Pero se dice hacia el oriente y hacia Israel, tiene que estar en algún punto al oriente de Israel. ¿Me explico? No tenemos gráficos, tenemos que usar un poco más la imaginación. Pero piénsalo, míralo sobre el mapa. Aquí está. Se ve muy poquito, se ve muy pequeño, pero lo podéis, como lo tenéis ahí cerca, lo podéis examinar. Entonces dice que creció mucho hacia el oriente. Esta es la parte oriental, hacia el oriente. Creció hacia ahí. Tiene que estar hacia aquí entonces para poder crecer hacia ahí, ¿verdad? En la parte oriental, porque también dice que crece hacia Israel y crece hacia el sur. Bien, esto es por supuesto un razonamiento, el razonamiento siguiendo la clave de las direcciones que se señalan. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, y esto es un versículo que ya hemos repetido en varias ocasiones, lo seguiremos repitiendo porque estas cosas son muy importantes, difíciles de retener, porque no estamos acostumbrados a usar este lenguaje profético, no estamos acostumbrados ni a la historia. ¿Cuántos de aquí han estudiado bien la historia de la humanidad? Se nos olvida, ¿verdad? Los que estudiamos en la escuela se nos olvidó. Entonces, nos cuesta ubicarnos en la historia, pero también nos cuesta ubicarnos geográficamente. Si empezamos a preguntar, oye, ¿dónde está este país? Y aquel y el otro, y ahora mismo de pronto sabemos que todos los días hablan en televisión de Oriente Medio, ¿no es cierto? Pero, ¿se nos queda en la cabeza dónde está cada uno de esos países? Es difícil, ¿no? Tenemos que mirar el mapa muchas veces para memorizarlo. Porque estos datos son un poco abstractos, ya que no estamos acostumbrados ni a la historia ni a la geografía, y seguramente cuando íbamos a clase tampoco le dábamos mucho valor, solo estudiábamos para aprobar, ¿no? Entonces no se nos quedó mucho. La cosa es que tenemos que repetir estos conceptos, y lo mismo ocurre con el lenguaje profético. No estamos muy acostumbrados al lenguaje profético, ni a los símbolos proféticos. Tenemos que repetirlos una y otra vez hasta que se nos vayan quedando y poderlos entender. Pero tomando todos esos datos geográficos e históricos, entonces podemos ir dándonos una idea de qué está tratando de decirnos la profecía. Ahora fijaros de nuevo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, cuando se nos habla de la bestia que es el anticristo. Y se nos dice que era semejante a un leopardo, como un leopardo, y ya vimos que esto es el leopardo, es decir, la conquista de Alejandro, porque en el capítulo 7 de Daniel, Alejandro y el imperio griego es representado por el leopardo, que si recordáis bien tenía 4 alas, ¿verdad? 4 alas y 4 cabezas. Tenía 4 alas porque su conquista fue muy rápida, pero tenía 4 cabezas porque su imperio al final tenía 4 dinastías que lo dominaban, 4 reyes, 4 cabezas.
¿verdad? Es lo mismo que hemos visto aquí, pero aquí en cuernos. Recordad, en el lenguaje profético, los cuernos representan gobernantes que están liderando imperios o gobiernos, y las cabezas también. Entonces, ¿qué leemos en Apocalipsis 13:2? Que la bestia era semejante a un leopardo, tenía los pies como de oso y hablaba como león. Y todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Leopardo, imperio griego, la conquista de Alejandro, el oso, Medo-Persia, Irán y prácticamente todo ese mapa de Oriente Medio que fue conquistado por ambos, medos y persas, juntos. Pero luego dice que hablaba como león. Y león, el león en estas profecías representa a Irak, Babilonia. Pero por supuesto, también Babilonia dominó toda esa parte del Oriente Medio, o gran parte del Oriente Medio. Así que todo sigue centrándose aquí, incluso en Apocalipsis 13, cuando describe al anticristo. Digo esto para que no nos dejemos llevar por explicaciones que nos alejen mucho de aquí, porque como vemos en este capítulo y de nuevo en Apocalipsis 13, todo apunta a que el anticristo va a surgir de aquí. Esto no significa que sabemos quién sea. Algunos dicen, pues, había gente que pensaba que podría ser Saddam Hussein, o que podría ser este o el otro. No sabemos. Pero sí tenemos que estar muy atentos a las cosas que están ocurriendo ahí. Porque algo gordo se está formando. Algo grande se prepara para el futuro. Y los conflictos están ahí. Los mayores conflictos de intereses en el mundo están centrados en esa zona. Y ahí es donde se están luchando las batallas más sonadas en este tiempo. Bien, vamos a dejarlo por hoy. Esto es lo que podemos decir. Por supuesto, podríamos añadir más cosas, algunos detalles, pero vamos a dejarlo por hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento.